Bienvenidos chicos, bienvenidos a este encuentro. Y en este primer encuentro vamos a estar hablando un poquitito de lo que fue la prehistoria, el origen de las sociedades, tanto cazadoras como recolectoras. Cuando nosotros hablamos de prehistoria tenemos que estar hablando del periodo más antiguo del cual queda registro en la historia de la humanidad. No estamos hablando directamente de registros escritos ni de documentación directa como hoy en día la conocemos, pero sí quedan vestigios de las primeras sociedades humanas. Cuando nosotros estamos hablando de prehistoria, ¿por qué estamos utilizando justamente ese prefijo pre? Porque es todo ese periodo que existe antes de la historia como periodo histórico, ¿verdad? La historia comienza cuando comenzamos a encontrar nosotros los restos escritos. Todo ese periodo anterior, que es el más largo de la historia de la humanidad, es lo que nosotros conocemos como prehistoria, ¿verdad? Si tenemos que analizar a la prehistoria, es súper importante, es súper útil que tomemos esos elementos, esas imágenes, esos símbolos mentales que nosotros tenemos, que traemos incluso desde cuando somos chicos, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre de las cavernas, cuando nos imaginamos un poquitito lo que era la vida de los picapiedras, etc., estamos hablando de ese periodo histórico. A esa prehistoria nos resulta muy fácil dividirla en dos momentos que son totalmente diferentes, las características y los elementos que lo conforman, ¿verdad? Primer momento que nosotros distinguimos dentro de la prehistoria es el periodo que se denomina paleolítico. Ese periodo paleolítico, por definición etimológica, o sea, por lo que significan las palabras que conforman ese término, significa piedra antigua y es uno de los momentos más antiguos en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se utilizaban la piedra como una primera herramienta, como un primer elemento, pero de manera muy rústica. Entonces, ¿qué características tiene ese periodo paleolítico? Y lo primero que tenemos que tratar de entender cuando queremos analizar un momento histórico es la forma económica que desarrollan los pueblos. Las formas económicas determinan las formas de poder. Las formas de poder determinan qué se hace con la ley, qué se hace con el derecho y posteriormente esa ley y ese derecho legitima lo que se hace dentro de la cultura. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que analizar es cómo vivían y sobre todo cómo sobrevivían los primeros grupos humanos en este periodo paleolítico. Y tenemos que hablar que eran sociedades cazadoras y recolectoras, por ende, es que andaban por el campo tomando los frutos, tomando los animales que encontraban para poder sobrevivir. Entonces, a esa forma económica se la llama economía de depredación. Entonces, ¿qué produce que los grupos humanos estén constantemente luchando, incluso en ocasiones por los mismos recursos, que sean sociedades desorganizadas, que tengan una figura más bien de una horda, un grupo desorganizado, un grupo desordenado sin una autoridad clara? ¿Qué hace también esto? Al ser la propiedad, los recursos, elementos disponibles en la naturaleza, el concepto de sociedad comunal es la que existe, no así el concepto de propiedad privada. Entonces, si nosotros hablamos un poquitito más adelante en el tiempo, 2800 años antes de Cristo incluso, tenemos que tomar otro elemento que nos va a servir de base, es el neolítico. Si decíamos recién que teníamos que analizar las formas económicas en las que se desenvuelven los pueblos, tenemos que decir que el neolítico representa la primera revolución de la historia, la revolución que está antes de todas las revoluciones, porque es la revolución agrícola o la revolución agraria. Esos grupos que anteriormente en el periodo paleolítico solamente desempeñaban una economía de depredación, que eran cazadores, solamente recolectores, ahora comienzan a plantar ese propio alimento. Y es el descubrimiento de la agricultura lo que va a hacer que las sociedades evolucionen de una manera increíble. Entonces, si la forma económica evolucionó, también la forma de política evolucionó. Como ya no puede plantarse en un lugar y desentenderse de ese lugar, como los pueblos ya dejan de ser nómadas y pasan a ser de un estadio ya sedentario, yo planto en este lugar, yo produzco en este lugar, entonces es muy poco inteligente como que yo me vaya de ese lugar. Entonces los pueblos que hacen se asientan en determinados territorios donde las condiciones físicas, climáticas y geográficas son favorables para el desarrollo de la agricultura e incluso de la domesticación de animales. Entonces los grupos humanos comienzan a ser definitivamente pueblos sedentarios. Hablamos de pueblo en un sentido mucho más antiguo, lo podemos asociar mejor con el concepto de aldea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tener recursos que se plantan en un espacio físico común, al tener elementos y excedentes alimenticios y excedentes de recursos que se toman de ese mismo espacio, existen momentos donde un grupo, un clan o un grupo totémico se enfrenta a otro por ese mismo recurso o por ese espacio que cada uno considera propio. Entonces se hace necesaria la presencia de la autoridad política y a diferencia del Paleolítico donde no existía una organización política, comienzan a haber, aunque rústicas, primitivas formas protopolíticas. Comienzan a aparecer los clanes totémicos, comienzan a aparecer los consejos de ancianos como para tratar de darle un poquitito de orden a esos nuevos pueblos. Por ende también de la mano de esa organización van a aparecer
aparecer figuras como la del patriarca, la figura como el jefe del clan, la figura como el jefe totémico, y la sociedad desde el punto de vista político haciéndose un poco más compleja, que también representa la aparición de la agricultura y del espacio propio para la producción, del espacio propio para plantar, del espacio propio para cosechar, la aparición de la propiedad privada, que es el elemento que le va a terminar de dar forma a esta revolución que fue la revolución agrícola y que marca un antes y un después en la historia de la civilización. Bien, esperamos que esta información sobre estos dos momentos de la prehistoria hayan sido de utilidad y los esperamos en el siguiente encuentro para que podamos ahondar un poco más en lo que fue esa revolución agrícola, en lo que es el neolítico, y entrar a profundidad para entender cómo esa revolución agrícola posteriormente se va a transformar en revolución urbana con la aparición de las primeras ciudades.